Bueno, chicos, entonces el objetivo es que el día de hoy podamos indagar sobre la comunicación no verbal. De esto ya tuvimos como una abrebocas en la clase pasada. Sin embargo, quiero que me digan con sus propias palabras qué es la comunicación no verbal, a qué se refiere, qué creen ustedes que es. Lenguaje corporal, Muy bien, todas las expresiones corporales. ¿Qué más? gestos podrían ser. Sí, todos los Lenguaje de gestos. señas, Dime. lenguaje de señas. El lenguaje de señas, eso es eh, un excelente aporte, pero ya vamos a ir allá, lo vamos a dejar ahí en stand-by y ya lo revisamos. ¿Listo, Aslan? ¿Alguien más? Bueno, mis amados, entonces cuando hablamos de el lenguaje no verbal, estamos hablando, como ustedes lo dijeron, de todo el tema de la postura, expresiones, movimientos, gestos, ¿listo? Imágenes, todo lo que nos transmite un mensaje que no son las palabras, ¿listo? El tono de voz. El tono de voz, ustedes saben, por ejemplo, si su mamá llama y está enojada, con solo que le diga aló, usted ya sabe si ella está enojada o está buena gente o no, o si pasó algo, ¿cierto? Eso es un lenguaje no verbal que nosotros comprendemos. Entonces, cuando hablamos del lenguaje no verbal, estamos hablando de esos elementos que acompañan el lenguaje verbal. Y ahí viene lo que nos recordaba Ángela. Debemos saber que es más fuerte el lenguaje no verbal y transmite más el lenguaje no verbal que el lenguaje verbal. ¿Listo? Entonces, yo no sé si les hacía el ejemplo, pero es muy diferente llegar acá yo. Buenos días. Espero que les haya ido muy bien en todo. Hoy vamos a ver el lenguaje no verbal. Es re diferente, ¿cierto? Yo creo que pobrecitos se me duermen ahí. Entonces, siempre, chicos, es muchísimo más importante todo el tema de la expresión, ¿sí? De transmitir lo que queremos usando todas las herramientas que el Señor nos ha dado. Ahora, entonces, teniendo en cuenta lo que nos dijo Aslan, quiero hacer esa pregunta. Entonces, todos ahí, quiero que por favor pongan la manito levantada los que dicen que el lenguaje de señas es comunicación no verbal. A ver, ¿cuántas manitos tenemos? Aquí somos 43. Vamos a ver cuántos dicen que es comunicación no verbal. Voy a ver, espérenme acá. Tenemos 15. Hay 15 personas que dicen que el lenguaje de señas es comunicación no verbal. Ya aumentó, ya vamos por 17. Ya vamos por 18. 18 personas que dicen que el lenguaje de señas es comunicación no verbal. Venga, escogemos una al azar. Vamos con Nicolás Fernández. Cuéntanos por qué dices que el lenguaje de señas es comunicación no verbal. Profe, porque se diriges con, digamos, con las manos y muestra expresiones también tanto en su cara y pues sí, los gestos, profe. Listo, Nicolás, perfecto. Entonces, en este caso, supongo yo que los que no levantaron la manito son los que dicen que es lenguaje verbal. ¿Listo? Por favor, bajen la manito. Entonces, venga a ver quién. Ay, Gabriel está enfermito. Que te mejores, Gabriel, no te preocupes. ¿Quién dice que no? Creo que, ay, yo no sé, alguno de los que dice que no es lenguaje verbal, que me ayude diciendo por qué dice que no es lenguaje, que es lenguaje verbal, perdóneme. Yo sé, Eh, Ay, perdóname, perdóname, te no, interrumpí, mi dale, profe. Saray, ya que hablaste, dale tu corazón, dale.
Pues yo opino que el lenguaje de señas es comunicación verbal porque al inicio nos decías que la comunicación no verbal es todo tipo de comunicación que no lleva palabras y el lenguaje de señas sí lleva palabras y lleva verbos y lleva como diferentes maneras de señalar las palabras, pero dependiendo como colores, estaturas, etcétera, o nacionalidades. Entonces yo creo que el lenguaje de señas sí es verbal. Listo, Sara, y muchísimas gracias. Bueno, mis amados, efectivamente, el lenguaje de señas es un lenguaje verbal porque mm, ya se me fue. A pesar de que se hace con las manos, se están transmitiendo palabras. ¿Listo? Por eso es verbal. Por ejemplo, cuando estamos leyendo, pues, ¿qué leemos? Palabras. Eso es un lenguaje verbal. Cuando estamos escribiendo, pues escribimos palabras, ¿sí? Por eso es un lenguaje verbal. Entonces, sí, efectivamente el lenguaje de señas y el braille son lenguajes verbales. ¿Listo, mis amados? Si fue clara la respuesta, ¿tienen dudas, preguntas, aportes? Listo, listo. Muchísimas gracias por su participación. Entonces, ahora vamos a ir a nuestro material. ¿Listo? Dice, hoy aprenderemos sobre diferentes formas en que los seres humanos transmitimos mensajes. Entonces, hoy vamos a conocer todos esos elementos que nos ayudan a transmitir mensajes y que de pronto no habíamos identificado, que se denomina como comunicación verbal. Hoy en día debemos tener en cuenta que en todo el auge de la comunicación digital, pues la comunicación verbal, no verbal, también coge pues otro tipo de enfoque. Ustedes saben que hoy en día, por ejemplo, tenemos los emojis, que los emojis nos ayudan también a transmitir lo que sentimos, lo que estamos haciendo, lo que pensamos, sin la necesidad de como tal utilizar una palabra. Y aunque los emojis existen hace un montón de años, hoy en día son ya reconocidos para todo el mundo, ¿sí? Ya es algo que utilizamos todo el tiempo. Entonces dice, bueno, no, algún buen samaritano que me ayude a leer. Gaby, gracias. ¿Has pensado que la comunicación no verbal y como hoy en día está inmersa en la cultura digital, la comunicación no verbal juega un papel esencial en nuestras interacciones cotidianas, desde los gestos y las expresiones faciales hasta el lenguaje corporal? Todo comunica algo, incluso sin usar palabras. En el contexto actual, con el auge de la cultura digital, la comunicación no verbal también se extiende a través de medios como videollamadas, emojis y memes, afectando nuestra forma de relacionarnos en línea. Este módulo explora cómo la comunicación no verbal influye en la manera en que nos expresamos y cómo la cultura digital ha transformado esta forma de interacción. Listo, Gabriela, muchas gracias. Entonces, sí, mis amores, hoy en día con todo el auge de la cultura digital, de los celulares, de los medios de comunicación y demás, podemos darnos cuenta cómo la comunicación no verbal también se hace referente no solo en cuando nos estamos, no solo en los momentos cuando nos comunicamos con nosotros, sino también cuando estamos en nuestros medios digitales. Entonces, sé que a todos nos pasa cuando vemos esos memes y nos recuerda a alguien y de una vez se lo compartimos. Ya no necesitamos como tal la expresión, el mensaje, las palabras, porque ya tenemos ahí ciertas comunicaciones no verbales que nos ayudan a transmitir los mensajes. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Entonces, primero, identificar y entender los diferentes tipos de comunicación no verbal en el contexto digital y presencial. Segundo, reflexionar sobre cómo la cultura digital ha transformado las interacciones humanas, haciendo más compleja y rica la comunicación.
Tercero, aplicar de manera efectiva las herramientas de la comunicación no verbal para mejorar las relaciones interpersonales en entornos digitales. Aquí tenemos entonces nuestra idea fundacional. Por favor, la vamos a apuntar, le vamos a colocar colorcito, la vamos a poner así bien linda. Y dice, la vamos a leer y por favor alguien que me ayude a explicarla. ¿Listo? Entonces dice, Dios nos ha dado la capacidad de comunicarnos más allá de las palabras y nuestra habilidad para interpretar la comunicación no verbal refleja su obra perfecta en nosotros. ¿Quién nos ayuda a explicarla? ¿Quién nos da la explicación de esta idea fundacional? Ah, pero no todos. A ver, Saray, Eh, dale, Saray. Muchas gracias. Gracias. Pues, según lo que entendí, según lo que dice ahí, puedo comprender que se refiere a que Dios nos diseñó de tal manera que pudiéramos comprender más allá de lo que nos dicen o de lo que nos escriben, entendiéndolo de una manera más interpretativa o si se puede decir así como por deferencia, perdón, o por inercia, si se puede decir. Creo que eso se refiere como que podemos interpretar más allá de lo común, teniendo en cuenta como cosas que no se mencionan o que no se dicen, como podrían ser los gestos, o pues solamente que se puede transmitir un mensaje con una imagen. Sí, se puede referir a eso. Claro, Saray, completamente perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, sí, chicos, efectivamente, cuando hablamos de la comunicación, hablamos de que es un montón de cosas. O sea, yo creo que podríamos estudiar todo el año la comunicación y en cada clase veríamos cosas diferentes y no terminaríamos de interpretar. Sin embargo, podemos darnos cuenta de cómo el Señor en sus detalles, Él siendo tan bueno, nos dio diferentes formas de entender, porque ustedes saben que cada uno, pues somos diferentes. Por lo tanto, cada uno tenemos una forma de comunicarnos diferente. Digamos que aunque los elementos son los mismos, pues todos somos únicos. Y aparte de eso, tenemos también una forma de recibir esos mensajes de manera diferente. Entonces, si no estuviera el arte, si no estuviera la música, si no estuvieran los colores, si no hubiera todos esos movimientos, tonos de voz, expresiones y demás, pues la comunicación y el aprendizaje claramente sería más complejo, teniendo en cuenta que nuestro cerebro pues está todo el tiempo aprendiendo de formas diferentes. Ahora una pregunta. ¿Ustedes creen que los colores son una forma de comunicación no verbal? ¿Por qué? A ver, ¿quién nos dice por qué? Porque, profe, cada color también puede decir algo, puede significar algo, incluso puede llegar a transformar lo que sentimos, la forma en la que vemos el mundo, por decirlo de esa forma, y también puede afectar en cuanto a la psicología. Entonces, pienso que sí es algo que sí es un lenguaje los colores. Ok, listo. Gracias. Profe, Dime. el mejor ejemplo de eso es un semáforo. Ok, sí, perfecto, Jair, gracias. Aleja, dinos, corazón. Que a mí me parece que sí, porque por ejemplo eso es lo que utilizan muchas marcas para sus propios logos. Porque por ejemplo el Facebook es azul porque genera confianza, seguridad, profesionalismo. Y por ejemplo la mayoría de marcas de comida son rojas porque generan hambre. Entonces yo creo que sí es un lenguaje no verbal. Ok, Aleja, muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más que quiera ahí decirnos algo? ¿No? Pues claro, chicos, efectivamente. Entonces, los colores no solo tienen un sentido, ya digamos, en la forma en que los detectamos, ¿sí? Por ejemplo, también yo creo que eso influye mucho en tus gustos, ¿no? Dependiendo también del color que a ti te guste y demás.
pero ellos por sí solos ya tienen un significado. Por ejemplo, el verde está muy relacionado con la paz, con la naturaleza, con la tranquilidad, ¿sí? Y lo que nos contaba Alejandra. Y Jair decía, claro, o sea, el mejor ejemplo de que transmite comunicación no verbal, pues claramente es un semáforo. Tú entiendes el semáforo y el semáforo no habla, no tiene letras, no nada, simplemente son colores, pero ya lo estamos entendiendo porque nos está transmitiendo un mensaje, ¿sí? También entonces decía Gabriela, también psicológicamente tiene un contexto y era lo que hablábamos del significado de lo que puede transmitir un color, de lo que te puede transmitir, por ejemplo, a ti una obra de arte. Debemos saber que los colores están divididos en cálidos, en fríos, y bueno, es toda una teoría, pero efectivamente es un lenguaje no verbal que Dios puso ahí para nosotros. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí, mis amores? ¿No? Listo. Entonces, vamos a continuar. Cuando hablamos de la reinvestigación, entonces claramente pues tenemos que ir a todas esas cosas que hay más allá de lo que ya hemos establecido, ¿cierto? Dice, la comunicación en su totalidad fue creada por Dios. Eso lo sabemos, ¿no? De hecho, todo fue creado por Dios. Dice, como una herramienta poderosa para conectar a los seres humanos. La comunicación no verbal es una de las formas más profundas de expresión. Y entonces aquí quiero llevarlos a pensar en cómo esas miradas de mamá y de papá nos dicen más que cualquier otra cosa, ¿no? Y pasa viceversa con los hijos. O sea, cuando tú estás así y tú ves la mirada de tu hijo, tú sabes, uy, eso no le gustó, o eso le pareció chévere, o eso le dio miedo, ¿sí? Sin necesidad de que te diga nada ni de que haga nada, las miradas transmiten muchísimas cosas. Y si es por ahí tu amigo o tu amiga cómplice, igual, o sea, solo con que te mire tú, ¿sí? Ya uno entiende. Pero, ¿qué me dicen cuando llegas a un lugar? Y perdónenme las chicas porque no quiero ahí como enjaularlas, pero pasa mucho más en las chicas cuando llegas a un lugar y te miran hacia arriba abajo y te hacen así los ojos. Ahí te transmitieron ya un mensaje. Tú pones una barrera. O sea, con esa mirada tú ya pones una barrera. Entonces, ahí también pensemos en eso, ¿no? En la mirada, pensemos en la forma en que nosotros también como que transmitimos, no solo con los gestos y demás, sino solo con una mirada, solo con la expresión de una mirada, qué tantas cosas podemos transmitir. Bueno, dice, incluye gestos, posturas, expresiones faciales y el uso del espacio personal, ¿sí? Por ejemplo, también denominan que una persona cuando tiene los brazos cruzados, como que se está limitando, o sea, está generando una postura donde se está imponiendo y no quiere recibir lo que la otra persona está transmitiendo, ¿sí? Por ejemplo, si tú vienes aquí a la clase y estás así, o como así, o como así, pues ahí estás transmitiendo un mensaje, ¿sí? Estás diciendo como, uy, profe, usted es muy aburrida. Ah. O vine a esta clase obligado porque me toca, no porque yo quiera. Y así, ¿no? Entonces también dependiendo de eso podemos transmitir mensajes. A ver, seguimos acá, permítame, dice. Desde la creación, Dios nos dotó con la capacidad de comunicarnos de maneras más allá del lenguaje hablado, reflejando su sabiduría y diseño perfecto. En el mundo actual, la cultura digital amplifica esta capacidad, ya que plataformas como redes sociales, videollamadas y mensajes electrónicos nos permiten usar emojis, imágenes y videos, continuando con el legado divino de comunicarnos de manera efectiva, enriqueciendo nuestras interacciones y emociones sin perder la esencia de la comunicación humana. Dime, Gaby. Profe, me surgió una duda. ¿La caligrafía también se puede denominar como lenguaje no verbal? La caligrafía, pues digamos que la caligrafía es más como un arte, sin embargo, al hacer uso de palabras como tal, es un lenguaje verbal.
Ok. Sí. ¿La forma en la que se escribe no influye? No, digamos que en este caso, bueno, teniendo en cuenta lo que estás diciendo, yo creo que va como inmersa las dos cosas, ¿no? Porque es muy diferente ver un hola, ¿sí? Escrito con lápiz en una hoja de papel arrugada y por ahí sucia, ¿sí? Al ver un hola, no sé, en un programa digital con muchos colores y o por ahí con un muñequito que te esté haciendo así, pues claramente se transmite más con el mensaje que está más adornado, en este caso que tiene caligrafía, que tiene colores, que está más bonito, que con el que está en la hoja sucia. Entonces sí, creo que en este caso, Gaby, corrijo lo que dije, creo que es una combinación entre lenguaje no verbal y lenguaje verbal. Hay un mensaje escrito, pero en los colores, en todo tu esfuerzo, pues hay un esfuerzo, hay un mensaje adicional, ¿no? Entonces es como cuando hacemos la carta de amor. La carta de amor, no, tú no la vas, o la carta a la mamá, tú no la haces en la hoja sucia, arrugada. Pues uno como que se esfuerza. Dale, Saray. Tengo una duda. O sea que la comunicación no verbal puede ser relativa, porque según lo que dices de la respuesta que le hice a mi compañera Gaby, pues podría ser relativa, porque si bien es cierto la presentación influye, pues en cierta parte lleva palabras y eso ya lo transformaría en una comunicación verbal. Entonces me confundí. Entonces podría ser relativa, o sea, dependiendo del caso, pues me dijiste que es una combinación entre ambas, ¿no? Entonces eso significa que podría ser relativo. Entonces tenía como esa pregunta. Perdón. No, tranquila, Sara, y es súper válida tu pregunta porque sí, claro, puede generar como tal el tema. Yo creo que no, yo creo que es más como mixta, ¿sí? Eh, es más como una combinación de ambas, donde estás transmitiendo un mensaje claramente, uno hola, pero pues quieres generar un impacto con toda la comunicación no verbal y transmitir emociones. Normalmente esto es lo que sucede en la publicidad, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, digamos, por ejemplo, Coca-Cola. Cuando hablamos de la publicidad de Coca-Cola, normalmente, no sé ustedes, pero yo recuerdo unos ositos blancos y familias sentadas en la mesa y así esa Coca-Cola que le caen las goticas, así que uno le da sed solo con verla, así. Entonces, creo que, claro, ellos quieren transmitir el mensaje de la Coca-Cola, que es evidente, ¿sí? Pero se adorna con el fin de transmitir emociones y de que ese lenguaje no verbal que está intrínseco, pues nos lleve a decir, uy, yo quiero una Coca-Cola. Dale, Gaby, yo vi tu manito levantada. Iba a preguntar si la caligrafía también influye en la psicología de las personas o algo así. Yo creo, mis amores, que sí. Yo creo que dependiendo de el esmero que tú le pones a lo que haces, ¿sí? De los colores que usas, de los materiales, de, bueno, todas estas cositas adicionales que tiene, de si haces la letra bonita o de pronto la haces más chuequita, más feita. Yo creo que todo esto influye en el mensaje que tú quieres transmitir por de ende lo que hablamos en la publicidad. Por eso es que las personas se esfuerzan hasta por la letra, porque saben que cualquier detalle puede transmitir a la persona el mensaje que quiere o el mensaje equivocado. Dale, Sara, y dime. Ya con esto me silencio, perdóname. Eh, Respondiendo a lo de Gaby, pues claro que influye de manera psicológica porque, bueno, quería comentar ahí con la profe, quería comentar que una vez yo estaba viendo así imágenes en internet y me apareció una que decía que la caligrafía sí influye de manera psicológica porque había un texto que decía, te seguiré a donde vayas y con una letra súper bonita y pues se podía entender de un aspecto romántico. Y después el mismo texto te seguiré a donde vayas, pero con una letra muy macabra, o sea, que sonaba más como una amenaza. Entonces, quería aportar eso, mi profe, que claro, sí influye de manera psicológica. Quería decirte eso. Muchas gracias, Sara. Y ese ejemplo que das me parece genial porque me imaginé, inmediatamente me imaginé el bonito y me imaginé el que da miedo.
Entonces, sí, claramente toda esta comunicación no verbal influye en el mensaje que tú quieres transmitir. ¿Alguien más? ¿Algún otro aporte? ¿Algo más que quieran decir? ¿No? Listo, entonces avanzamos, mis amores. Bueno, dentro de la comunicación no verbal tenemos varias cositas. Entonces tenemos los gestos, que cuando hablamos de gestos estamos hablando de todos los movimientos que hace nuestro cuerpo. Nosotros hablamos con las manos, hablamos con la postura, hablamos con el movimiento de la cara, mejor dicho, todo el tiempo. Con la forma en la que nos vestimos, estamos transmitiendo un mensaje. Las expresiones faciales, claramente, la sonrisa, el fruncir el ceño, bueno, hay diferentes cosas, ¿no? Nosotros, puede que una persona llegue sonriente y demás, pero cuando tú la conoces y a esa persona le ha pasado algo, apenas tú la ves, tú lo identificas, ¿sí? Así no te haya dicho nada, si tú no sepas nada, si nada, así llegue sonriendo, tú la ves y tú, uy, hoy le pasa algo. ¿Por qué? Pues son esas expresiones que ya por ende hablan por sí solas. Posturas y posiciones del cuerpo, la forma en que nos sentamos, la forma en que caminamos, lo que hablábamos, digamos, del cruzar los brazos y demás. Cuando hablamos de la proxemia y es del uso del espacio personal, estamos hablando de cómo usamos el espacio entre nosotros para dar a entender cercanía o distancia. Claramente es muy diferente la forma en la que tú hablas, por ejemplo, con tus padres, ¿cierto? A de pronto con un amigo, ¿sí? La cercanía, de pronto el toque de las manos, de pronto el bracito, obviamente el lenguaje es muy diferente. También en palabras, ¿no? Por ejemplo, yo a mis hijos normalmente yo les pongo apodos, ¿sí? No les pongo apodos bonitos. Digamos, a mi hijo pequeñito estos días le he dicho cucaracha. Pero obviamente yo no le voy a ir a decir eso a otra persona, ¿no? Se lo digo a él porque es mi hijo y pues porque hay una relación diferente y hay unas formas diferentes. Y a veces uno les habla media lengua, con sentidos, bueno, y ustedes entienden a lo que me refiero. O en casa a veces uno hace bromas, se desinhibe más. Por ejemplo, acá en mi casa, mi esposo y mi hijo menor, ellos todo el tiempo hacen como bromas y son muy como extrovertidos, pero pues normalmente afuera no es igual, porque es diferente el tipo de comunicación, dependiendo de dónde estemos. La paralingüística, que estamos hablando de la entonación, el ritmo, el volumen de la voz, cómo estamos transmitiendo el mensaje. Y pues por último, no menos importante, pues la cultura digital y todo el tema de la influencia que estamos hablando que hay en este momento, emojis, imágenes, videos y demás. Mis amados, lo dejamos ahí. Volvemos a las 55. ¿Listo? Entonces, vaya, tomen agüita, respiren, estírense un poquito y ya nos vemos. Bueno, a las 55, vea, yo estoy toda enredada. Dios los bendiga, ya nos vemos. Profe, una pregunta, ¿a qué horas volvemos?